siguiente gráfico que nos marca esta mañana el dato clave de la jornada de ayer, ese dato de CPI que vimos, 0,4, BNS 0,0, 0,1 en agosto, veníamos de un crecimiento de 1,3 en junio, en mayo del 1, y fíjense que incluso hemos superado el dato de inflación de abril, este 0,3 se superó en la jornada de ayer. Ese es el primer vistazo a una inflación en Estados Unidos, en este caso la mensual, en la que se ve claramente que aquello no termina de cuadrar del todo en que de verdad esté bajando. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana esa inflación de manera interanual y verán aquí abajo como la curva, al igual que buscábamos la aplanación en otros casos o al igual que aquí conseguía aplanarse y reducir en el mes de marzo respecto a abril, el movimiento de subida, aquí todavía decía la FED que era puntual y no persistente, el movimiento de bajada que se vivió aquí, que se ha vivido en los últimos meses en la inflación, que refleja además una situación en la que no termina de bajar y encima la subyacente marca esta tendencia de subida. De tal manera que el mercado dice, bueno, creo que esto no va al ritmo que queríamos. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo por determinados epígrafes se va moviendo la inflación. Transportes, el segundo por abajo, 14,6, alimentación, hablando de 12 meses ajustados, 11,2, tenemos por ejemplo energía en un crecimiento del 19,8%, preocupa mucho lo de la comida fuera, el takeaway norteamericano, preocupa mucho porque el crecimiento es del 8,5 interanual, con un crecimiento mensual del 0,9. Y a partir de aquí tenemos el movimiento de la gasolina, que es el que preocupa, y del fuel, del gasoil, para el siguiente dato. Y miren, porque el dato lo que nos está marcando es una reducción desde el 10,6 en la gasolina, desde el menos 10,6 al menos 4,9. Pero el crecimiento interanual es del 18,2 y ahora ha empezado a repuntar la gasolina en Estados Unidos, lo que puede devolvernos a un crecimiento positivo, que eso sí impactaría directamente en el CPI. El otro punto clave está en la creación de energía, está en la energía donde es un 19,8 anual, de la misma manera que esos servicios de energía, sobre todo de electricidad, están trabajando por encima de los datos que estaba planteando el mercado. Tenemos, por ejemplo, decíamos el Energy Services con ese 19,8% y el movimiento, por ejemplo, también en materia energética. Dice todos los ítems menos energía y alimentos, 6,6 interanual, que es el dato de la inflación subyacente, que es esta línea de aquí. Bueno, otra de las claves fundamentales está en la parte de shelter, que es la parte de construcción, que es el tercero por abajo, con un crecimiento intermensual del 0,7, un crecimiento del 6,6 interanual, donde también se ve reflejado que hay un empuje ahí, que hay una complicación en el crecimiento o en recoger parte de la inflación. A las 9 conoceremos el dato aquí en España en media hora y veremos también el análisis de ese dato aquí en territorio nacional. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el movimiento, sobre todo de protección. ¿Dónde ha estado la protección este año contra la inflación? ¿Dónde ha estado el punto clave para entender dónde el mercado ha caminado precisamente por la escasez? La línea naranja es el Bitcoin, la línea azul es el dólar. El crecimiento, por un lado, hacia el crecimiento paulatino pero continuado del dólar como refugio en el mercado, no nos gusta. Moneda fiat, no es papel, bueno, sí, ya, pero mira. Y ese movimiento del Bitcoin, vamos a ver después de las caídas tan fuertes que había al inicio de a mitad de la jornada de ayer, el movimiento luego de recuperación, si el Bitcoin también puede tener un proceso o un movimiento de subida. Lo que está claro es que hoy es una jornada alcista importante. Miren si vienen aquí a ver el SP500, el comportamiento que está teniendo, por ejemplo, en los últimos minutos, donde aquí, fíjense el movimiento de crecimiento que está teniendo desde las 8:15, 8:20, con esta vela que está marcando hacia arriba. El SP500 está intentando atacar ya los 3.700. Ojo, el movimiento del SP esta mañana, 0,80% arriba, lo que nos está marcando que es una jornada claramente alcista. Y si ven el Bitcoin, que ayer sufrió muchísimo y luego rebotó con fuerza y trabajó con fuerza de arriba, hoy 2,28, 19.800. Donde ayer el 19.000 se perdía con fuerza, hoy el 20.000 se intenta rescatar. Pero Bitcoin dólar nos ha marcado parte de la clave de por dónde ha ido el refugio en el conjunto del año, que era caminar hacia un dólar
fuerte, escaso, que permitiera mantener la rentabilidad frente a la inversión, frente a la inflación. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera también tenemos que ver el CPI alineado en ese cambio mensual hacia dónde nos manda. Y nos manda a 1982, que no es casualidad. Es el entorno de salida de la crisis energética de la década de los 70, con unos tipos de intereses muy altos y que conformaban un punto o un movimiento complicado en este gráfico de Bloomberg, que nos refleja perfectamente hacia dónde está mirando ahora mismo la inflación, cuál es el camino de crecimiento. Es decir, bueno, tampoco hay tanta diferencia respecto a lo que veíamos, por ejemplo, entre el 15 y el 19. Bueno, estos son décimas, ¿eh? Miren el siguiente gráfico que nos está marcando esta mañana el comportamiento también que tiene ese CPI subyacente, que al igual que el otro nos marcaba 1982, la inflación subyacente, sin energía y sin alimentos, nos manda a agosto de 1982. De tal manera que el mercado de la inflación está caminando hacia la década donde la energía tenía una presencia preponderante en el conjunto de la cesta de la inflación. De tal manera que el mercado está entendiendo, está viendo cómo puede repercutirse y cómo puede replicarse lo que aquí en política monetaria, en política fiscal y en crecimiento económico se estaba haciendo, con la duda de los beneficios empresariales. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana qué es lo que más ha subido en términos interanuales. Fue el oil, 58%, toda la parte de Erlen Fair por en el entorno del 50%, el gas natural en el entorno del 40%, la gasolina en el entorno del 25%, toda la parte de electricidad también en el entorno del 20%, y solo servicios hospitalarios, rentas en primera residencia han estado en un entorno que esté por debajo del 10%. Toda la parte de aparelho, de alcohol y beverage también está comportando menos de un 10%. Pero fíjense que todos los ítems están en este entorno, un poquito por encima del 10%, en el comportamiento de un año en que, por ejemplo, vehículos nuevos, después del coronavirus y de las cadenas de suministros, han empezado a remontar. Dicen los analistas que esta parte de vehículos nuevos nos puede dar una idea de que cuando el estocaje salga al mercado, los precios empiecen a caer y ayuden precisamente a la inflación al haber más oferta que demanda en el proceso de compra, pero que el momento inicial, sobre todo de desatascar la cadena de suministros, iba a provocar esto, que era un movimiento de subida importante frente a segunda mano que se había revalorizado casi por primera vez en la historia. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera también todo el movimiento de alimentación dentro del CPI, de la inflación norteamericana, pero está pasando a nivel mundial, marca un camino también parecido a ¿dónde? A 1982, donde el 11,2%, solo superado en el final de la década de los 90 por cómo también el petróleo impactaba en la cadena alimentaria al encarecer todo el trabajo de extracción de alimentos. Fíjense en el movimiento del 70 al 74, en la primera crisis del petróleo, donde la subida superaba el 20%, ahora lo tenemos en el 11,2%, más alineado y un poco por debajo que la segunda crisis del petróleo en 1979, es decir, más en los efectos de 1982, que ahí es donde ha caminado ese dato también de alimentación, que en la crisis del 79. Si sigue subiendo, sí que habrá que buscar cómo se comportó en el 79 Volcker, todo el movimiento de la Reserva Federal en un entorno inflacionario que camina hacia la estanflación. Eso sí lo deben tener en la mirada ahora mismo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo va a ser el movimiento, en este gráfico de Bloomberg, de las siguientes subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y miren, porque hay un punto importante de desaceleración en la parte final de 2023 de la subida de tipos de interés y hacia dónde puede quedar. Cada vez está más abajo, que el pico no va a llegar, más en el consenso del mercado, perdón, que el pico no va a llegar al 5%, sino que se va a quedar en el entorno del 4,892, 4,887, 4,868, en los tipos de interés implícitos del mercado. De tal manera que una vez que el movimiento de subidas, ¿no?, y esa política monetaria, esa subida implícita de tipos de interés y ese movimiento ya estable en 2023 de los tipos altos para que haga trabajo, para que fertilice, ¿no?, para que esté fermentando, en el conjunto de la inflación y la tire hacia abajo, una vez que se ha entendido que está aquí esa subida y que no llega al 5%, aunque aquí está un poquito por encima del 5%, está en torno del 5,7% en ese gráfico, pero no
en los tipos implícitos que está marcando ahora mismo el mercado, que toca ese máximo en 4,892, no llega ni tan siquiera al 4,9%, de tal manera que ese movimiento de tipos hacia arriba y esa reducción que tiene que haber a finales de 2023 le marcan al mercado que ahí se empieza a ralentizar la situación general en la que el mercado ve dónde está el pico, esos tipos de interés, hasta dónde pueden llegar. Miren el siguiente gráfico que nos marca, el anterior nos marcaba la tasa efectiva, nos marcaba los tipos de interés implícitos. Miren, este dato de Alemania que compara el Producto Interior Bruto, consenso del mercado en la economía alemana, frente a la inflación que también hemos estado conociendo en los últimos días, nos marca de qué manera esto es un camino estanflacionario. Esta boca de Pac-Man o de tiburón o de cocodrilo nos está marcando que el crecimiento económico se estanca sí o sí. Esto es Alemania. No tiene por qué ser igual en Estados Unidos, no tiene por qué ser igual en China, pero sí que para Europa este comportamiento es peligroso, delicado y complicado de salir. Ya han visto cómo está la inflación en China al inicio, a las 8, con ese movimiento menor de crecimiento de lo que esperaba el mercado, quedándose en el 2,8 frente al 2,9 que esperaba el mercado. ¿Y con quién tiene que competir Alemania? Con China, en la exportación. Pero si su economía está claramente estanflacionada, si el consenso del mercado ya ve que esta boca de cocodrilo, de tiburón, de Pac-Man, que nos está marcando el mercado, se va a extender en el tiempo, la economía alemana no va a poder competir con la economía china porque va a perder todos los factores fundamentales de su competitividad. Y el principal de todo, la economía alemana ha crecido desde el año 2000 gracias a una energía barata rusa que permitía que este movimiento estanflacionario nunca subiera de este entorno, de aquí, porque tenía la energía barata para poder competir, de tal manera que compensaba tanto el crecimiento como la inflación en un entorno energético muy favorable para Alemania, muy favorable para toda Europa, que era la gran comparación a favor de Alemania con China y también con Japón, aunque menos con Japón. El elemento diferencial era la gran envidia china, era esa energía alemana que le permitía competir y fabricar a altos estándares de calidad. Una vez que la energía se pierde y una vez que su economía se va a un periodo estanflacionario, todas las dudas sobre la posibilidad de competir de Alemania resurgen otra vez. Se le puede ir a un periodo hiperinflacionario, no parece todavía. Se le puede ir a un periodo alargado, largo, estanflacionario, estancamiento económico y alta inflación, parece que sí. Pero la fotografía, fíjense, yo creo que es una de las fotografías claras de cómo está comportándose ahora mismo a nivel mundial partes de la economía, la alemana, en esta situación tan fea de cómo puede salir de este escenario, de este entorno estanflacionario en el que cambia el paradigma. Y va a un paradigma completamente distinto que todavía no conoce y que transicionar hacia él le puede durar perfectamente 3-5 años. Y en ese tiempo, ¿quién coge el pastel de los alemanes? En el capítulo económico y en el capítulo sobre todo de la exportación económica. Entonces, esa es la clave fundamental. ¿Quién trinca el pastel de Alemania? China, en un entorno donde ha perdido el queso. Alemania está ahora buscando el queso. ¿Quién se ha comido mi queso? Y está buscando dónde está el otro queso que le pueda sustituir a aquel famoso que tenía guardado y que cada mañana roía para alimentarse. Una vez que no tiene el queso, la energía rusa está buscando cuál es la alternativa. Ayer Francia le dijo que bombeaba ya gas hacia Alemania. Pues si lo tiene al 95%, ¿por qué tienen que bombearle gas desde Francia? De Guindos, que está hablando, dice que la zona euro se enfrenta a la posibilidad de recesión técnica. Ya empezamos con los palabras como los estadounidenses. Miren, hace muy poco estuvo De Guindos aquí en Madrid. Y le preguntamos directamente por qué no cogía la estimación low, no la base, de que no tenía energía. Y dijo que no, que ahora mismo sí que había energía, pero no la iba a ver. No, pero bueno, Guindos, ¿vale? Y la economía europea, para el Banco Central Europeo, en el último Outlook presentado hace apenas un mes, dijo que iba a estar en el entorno del 0,9%. ¿Cómo? ¿Con una economía alemana así?
está inflacionada, con una economía que el propio ministro de Economía dice que va a estar en recesión en el conjunto del 2023, el Banco Central Europeo puede hacer una estimación de crecimiento de la economía o al menos de quedarse plano. Guindos ahora empieza a cambiar y dice, bueno, será técnica, como dicen los estadounidenses, que les ha funcionado, parece que la gente se lo ha medio creído y ahora viene el Banco Central Europeo a decir la misma milonga, que es que vamos a tener recesión, pero será técnica, que es una manera de decirle a la gente, bueno, pero esto es de los economistas, tú no lo vas a notar, si no, no te vas a dar cuenta, mira si los alemanes se están dando cuenta, que cabemos hasta dentro de la boca de cocodrilo esta, del problema tan inflacionario que hay, que este problema tan inflacionario sí es un problema que el Banco Central Europeo debería haber empezado a afrontar en el discurso. ¿Cuál es el movimiento de tipos de política monetaria en un periodo de esta inflación? Porque ellos están atacando a la inflación en un periodo de alta inflación, no en un periodo de esta inflación. De tal manera que estas palabras de Luis de Guindos señalan precisamente el camino hacia esto. Pero lo que no sabemos es cuál es la contrapartida del Banco Central Europeo para pelear contra este proceso inflacionario. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo determinadas intervenciones monetarias contra el mercado no pueden. Aquí ven en la línea roja el yen. Tenemos a Suiza, tenemos en la parte amarilla, tenemos al euro y tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos en la negra, la eurozona en la azul. Ese movimiento del yen, de defensa, de movimiento de intentar defender a su moneda que vimos, dura lo mismo que una golosina en la puerta de un colegio. Nada. Igual que los británicos. Y ese es el problema de hoy. Oiga, ¿pero cuánto va a durar que usted ya no interviene? Pues depende de lo que quiera el mercado, porque estamos en sus manos. Miren el movimiento del yen que nos puede servir de guía para saber qué es lo que puede pasar en la jornada de hoy y subsiguientes con la libra esterlina. Una vez que se quita el estímulo a la intervención en un mercado donde te están atacando, pierdes todo el camino. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana en este índice de VS de cómo está la burbuja. Es el índice de burbuja de real estate de VS a nivel global, dónde está el lío, pero déjenme hacer una pequeña, antes de ver arriba, déjenme hacer un pequeño apunte. Madrid estaba en verde, ahora está en amarillo. Este índice lo que nos dice es hasta qué punto hay determinadas zonas que están a punto de pinchar burbuja. Toronto, Frankfurt, Zúrich, Múnich, Hong Kong, Vancouver, Ámsterdam, Tel Aviv y Tokio. Todas ya en este índice que sobre todo nos sirvió en 2008 para ver dónde estaba la burbuja ya con el alfiler pinchando, nos está marcando que estas ciudades, estas 9 ciudades, tienen ahora mismo una dificultad, sobre todo en el real estate, para intentar evitar que no vayan hacia la crisis financiera. Y luego tenemos Miami, Los Ángeles, Estocolmo, París, Sydney, Ginebra, Londres, San Francisco, Boston y Madrid, Nueva York y Singapur, en una posición en la que van empeorando muchos de ellos, fíjense, San Francisco, Boston, Madrid, New York, ya Singapur más plano, en un movimiento en el que se ve que también el real estate va a sufrir y que vamos a ver de qué manera puede esa subida de tipos reducir los tipos sin pinchar la burbuja. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también en este informe de Candriam, cómo Europa tiene que testar, dice, la solidaridad. Ponía Europa ante la tesitura de testar la solidaridad entre los distintos países. Y dice que el actual shock energético es 2 veces el shock que tuvimos en 1973. Dice, al menos en ese nivel. Dice, calculando los precios actuales de gas y de energía en volúmenes, la manera en la que van disminuyendo, el movimiento del Producto Interior Bruto cayendo en el conjunto de Europa, a la vez que la energía va dejando de fluir. Ojo con el movimiento, dice, de los diferentes, del gas natural, del TTF, en el movimiento hacia los $300. Ojo el movimiento, dice también, comparado con la energía en Estados Unidos, que genera el diferencial entre la economía europea y la economía norteamericana. De tal manera que dice que en 1973
el precio del petróleo se multiplicó por 4,5, 1,25% del Producto Interior Bruto, incrementó el déficit vía energética, 1979 el precio se multiplicó por 3, 1,25 también de incremento del déficit vía Producto Interior Bruto. Y dice que el movimiento actual que se está produciendo ahora mismo nos refleja una situación muy parecida a la vivida más o menos en ese doble golpe del 73 y 79, por lo que estima que el déficit en las cuentas públicas europeas sobre porcentaje de Producto Interior Bruto se puede ir al entorno del 1% por arriba, 1,25 como sucedió en las anteriores ocasiones. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera Alemania está particularmente golpeada en este informe, en este gráfico de Candriam. Y dice, en una fotografía amplia tienes por un lado el sentimiento del económico, cayéndosete, desplomándosete, tienes el Producto Interior Bruto anualizado también en un proceso de desplome importante después de la V generada por los tiempos del coronavirus, la recuperación, ojalá lo hubiéramos cogido en otros países, una recuperación así, y tienes por otro lado el IFO contra el crecimiento de la economía alemana, también marcando que esto no ha terminado, que el proceso bajista todavía va a acelerarse. Y luego tienes la comparación con Francia, por debajo la economía alemana, tienes como la producción industrial, farmacéutica, química y de vehículos, sobre todo vehículos, en una situación muy negativa, sobre todo la de vehículos, perdiendo gran parte de la tracción sobre el conjunto de la economía, no atracción en general. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera en este informe de Candriam se ve cómo los precios en la energía minorista han crecido dramáticamente en el conjunto de Europa y es el momento de ver de qué manera se emite para paliar. Miren el movimiento, por ejemplo, de cómo ha aumentado en el consumidor el precio del gas natural. En España, esta parte amarilla, Francia, un poquito más. Miren Holanda y Bélgica, y aquí Alemania, que es a quien se le pone el foco, pero no quien está padeciendo sus ciudadanos el mayor incremento, que es Bélgica y Holanda. Tenemos por otro lado el precio de la electricidad, ahí se iguala todo más, al hacer el mix y meter el gas dentro de la manera de calcular la electricidad. Ahí Holanda consigue ponerse en la media, Bélgica se pone en la media, Alemania no salta mal, Francia sale muy bien e Italia y España pierden gran parte de la productividad y sobre todo de la ventaja competitiva. Lo mismo sucede con el precio de la gasolina. Fíjense que en España habíamos conseguido ser líderes en el incremento y llega sobre todo el impacto de los 20 céntimos para intentar hacerle más llevadero al usuario el consumo de esa gasolina. Miren el siguiente gráfico que nos marca la contribución de la inflación en el área euro y cómo está ahora mismo esa core intentando tirar para arriba en términos también, sobre todo comparativamente históricos en los últimos 15 años. Luego está aquí este gráfico muy interesante que nos marca el forecast de inflación, es decir, la previsión de inflación, con un total aquí y una reducción que se espera que esté en el entorno del 4% a final del 23. Eso duplica el objetivo del Banco Central Europeo. Solo se salvaría en el entorno de la core. Después de quitar los efectos de impuestos, se conseguiría una inflación subyacente que sí estaría en el objetivo del Banco Central Europeo, según está diciendo Candriam en este informe. Miren el movimiento sobre todo de restaurantes y hoteles, en este gráfico, en esta parte de aquí, la parte azul marino oscura está marcándonos un movimiento de subida importante que se vive en una zona como es Europa, que vive mucho de cara a la calle, de cara a restaurantes, de cara a estar fuera de casa. Y tenemos por otro lado ese escenario de asunción pesimista de la economía frente al escenario favorable, con un diferencial que está ahora mismo tan alargado que marca que el sentimiento del consumidor y sobre todo también el sentimiento económico de empresarios está marcando que el camino es de la recesión. No sabemos si técnica, como ha dicho Guindos hace un rato, o recesión normal. Tenemos el dato de inflación que ven ahí. En Alemania se esperaba menos cuarto, ahí lo tienen. IPC mensual menos 0,6. Se preveía el menos 0,5. Buen dato para Alemania en este momento. Miren el siguiente gráfico que nos marca a esta hora cómo está ese movimiento de confianza del consumidor deprimido completamente. Esto es cero, ¿no?, en todos, y todos están en una situación absolutamente lamentable. La percepción del consumidor es que vamos a una recesión, no sabemos si técnica, como dice Guindos, pero una recesión evidentemente. Y el conjunto de la zona euro, miren cómo está rompiendo
Esto es 2006, 2007, 2008, 2009, ni tan siquiera en este entorno, ni en la parte baja del coronavirus, tuvimos en Europa una confianza del consumidor en su índice tan negativa, lo cual frena la demanda interna, y al frenar la demanda interna, frena el crecimiento también de manera interna del conjunto de las economías, incluso para Alemania, que vende mucho internamente en el conjunto de Europa. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana también el escenario de recesión o de no recesión que nos marca Candriam. Dice, la referencia sería que el crecimiento de la economía estuviera en este entorno. La previsión del Banco Central Europeo en septiembre estaba aquí, en el escenario favorable, pero hay un escenario desfavorable que llevaría a una recesión en el conjunto de la economía europea. ¿Qué sería? Que el precio del gas estuviera por encima de los 250 euros megavatio hora por varios meses. Que la solidaridad energética europea no consiga salir adelante y no consiga funcionar. Ayer vimos a Francia darle gas a Alemania, poner todo a funcionar a tope para mandarle gas. Que el movimiento fiscal de acomodación de los países pueda perjudicar, Liz Truss, pero aquí en versión europea sería Meloni o Sánchez, y la caída de la confianza todavía mayor que tenemos ahora mismo. Y solo se conseguiría el escenario favorable que desea el Banco Central Europeo y que ha dicho que es en el que estamos, si el precio del gas se sitúa alrededor de los 150 euros megavatio hora y hay algún aporte adicional fiscal sobre el conjunto de la economía. En ese escenario, dice, tendríamos un crecimiento de recesión en 2023 en la parte roja que nos llevaría al menos 1,2%. El Banco Central Europeo estima menos 0,9% en el peor escenario, más o menos parecido a todo lo que pone ese cuadradito rojo de ahí. Y en el mejor escenario, 2023, 0,9, tal cual el dato del Banco Central Europeo. De tal manera que podemos entender que el Banco Central Europeo y Candriam, con la fuente del Banco Central Europeo y la previsión que tiene de Outlook el Banco Central Europeo, nos está marcando dónde están las desviaciones del Banco Central Europeo. Y estima directamente que la clave fundamental está en el entorno de esos 4 puntos rojos y sobre todo en el precio del gas. Si no se consigue reducir el precio del gas, por eso el tope al gas que quiere imponer von der Leyen y el conjunto de Europa, para intentar que esté en 150 euros y se evite la recesión dolorosa en el conjunto de Europa. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo está el llenado de gas en Europa. Lo gris es un poco la media, esto de aquí, esto. El año pasado teníamos esta línea y este año tenemos esta azul. De tal manera que el llenado de Europa ha funcionado en los meses de verano a costa de pagar más caro el gas y de tirar los precios, pero miren el gap entre el gas natural que nos daba Rusia y el que tenemos ahora mismo o el que nos está entrando. Miren todo lo que es no Rusia, lo que está compensando, me cabe a mí el dedo aquí prácticamente y aquí me cabe la mano. Miren este pequeñito trozo frente a este trozo. De tal manera que aquí, para compensar, esto debería estar aquí arriba. Aquí. Este es el problema que decía Gazprom el otro día. No te sobra con tener el 95% almacenado, porque ese hueco no te cubre este hueco. El otro punto importante son las importaciones de gas natural licuado. Y aquí sí hay un gap importante que nos marca la diferencia para poder compensar, que todavía no es exactamente igual. Y yo les pregunto, ¿quién es el crack? El figura que ha aprovechado la parte de abajo. El cuadro de abajo, Estados Unidos, que ha conseguido sustituir esta parte que Rusia nos daba por este petróleo que viene importado en metaneros, más caro, 40%, y que marca este gap que le permite a Estados Unidos cambiar todo su desarrollo de infraestructuras de gas interno a exportador. ¿A costa de quién? De Europa. Pero es que Europa no tiene alternativa. No le vale lo que hizo Scholz yéndose a coger unas migajas en Oriente Medio. Le valen los metaneros americanos, estadounidenses, aunque sean mucho más caros que el gas que nos mandaba Rusia. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también de qué manera estamos en la probabilidad de recesión en el conjunto europeo. Y ahí nos marca de qué manera la tasa de desempleo mantiene la percepción de evitar la recesión,
la confianza del consumidor da como mínimo un 50% de probabilidades de que lleguemos a la recesión tal y como fue la recesión del 2000, y el PMI nos está marcando un camino a la recesión claro ahora mismo. Solo el empleo evita la fotografía de recesión en el conjunto de Europa. De tal manera que todos los esfuerzos van a estar en intentar evitar que haya una tasa de desempleo que acelere o que provoque la recesión. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo ha aumentado la necesidad de dinero para mantener el nivel de vida en estos países. Todo lo que hemos visto ya nos lleva a la conclusión de: ¿y cuando salimos de la anterior crisis recuperamos el nivel de vida de los ciudadanos? No. Miren quién ha conseguido tener un aumento del nivel de vida desde el periodo del coronavirus. China. Desde el periodo del coronavirus, el movimiento de necesidad de más dinero para mantener el mismo nivel de vida, o lo que es lo mismo, la necesidad de más dinero en Estados Unidos, 20%, en Canadá, más del 16%, en Europa, 15%, en Australia, más del 12%, en Corea, en el entorno del 10%, en Japón, del 4%. Esto se llama empobrecimiento de la ciudadanía. Esto se llama una necesidad imperiosa de tener más ingresos los ciudadanos para mantener un poder de vida o una calidad de vida que se tenía antes de todo este momento. Piensen que esto viene de antes, Piensen que solo cogiendo desde 2018 tenemos esta pérdida de los ciudadanos de poder adquisitivo. Pero el movimiento, sobre todo, nos marca de qué manera la necesidad de aumentar ingresos para mantener el nivel de vida en Occidente es cada vez más imperiosa para el ciudadano. Todo crece menos el sueldo. De tal manera que si usted, desde que llegó al coronavirus, no ha visto cómo le subían el sueldo en Europa en el entorno del 16%, pues saque cuentas. Este gráfico nos marca muy bien cómo las empresas están transfiriendo la inflación al conjunto de los ciudadanos que no tienen otra que comérsela. Pero la realidad es que las únicas que están manteniendo el poder, el beneficio, el margen, son las empresas. El ciudadano ha cogido su margen y se ha pirado. Inflación en China, 2,8, se esperaba 2,9. Inflación en Alemania, en Francia, mejor dato del esperado. Inflación en España enseguida, en 2 minutos. También la apertura del mercado en Europa. Eva Villanueva, después del festival en Wall Street, ¿cómo ha sido la fiesta en el conjunto asiático?